Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia, ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Alonso estaba arrodillado sobre el suelo metálico, las muñecas atadas con grilletes que zumbaban cada vez que intentaba moverse. Las paredes de la celda brillaban con un tenue resplandor violeta, como si la prisión en sí estuviera viva, observando cada uno de sus movimientos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo capturaron. Tal vez días. Tal vez semanas. La noción del tiempo no significaba nada en ese lugar. Dos guardianes, altos como torres y de ojos reptilianos, abrieron las puertas sin decir palabra. Lo arrastraron fuera sin violencia, pero con una firmeza que dejaba claro que no tenía opción. Atravesaron pasillos silenciosos, escaleras flotantes, corredores llenos de símbolos alienígenas que se movían por las paredes como si respiraran. Todo tenía un aire majestuoso, antiguo y vivo. Cuando lo soltaron al pie de una gran escalera negra, él levantó la vista. Ahí estaba. La reina Salira. Una silueta que desafiaba la lógica. Alta, imponente, de piel tan oscura como la noche sin lunas y ojos dorados que parecían contener galaxias enteras. Llevaba una capa hecha de un material que fluía como agua pero brillaba como fuego. Y caminaba descalza, sin temor, sin sonido, como si la gravedad la obedeciera. Cuando descendió hacia él, Alonso se irguió. No se arrodilló. No bajó la mirada. La observó fijamente, incluso con las muñecas sangrando por las cadenas. Ella se detuvo frente a él, con una expresión que no era ni burla ni enojo, sino algo más curioso. Un interés frío y calculador. ¿Tú eres el humano que rechazó obedecerme?, preguntó con una voz que resonaba como música en una catedral vacía. No obedezco a tiranos, contestó Alonso, su voz ronca, pero firme. Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios de la reina. ¿Tirano? ¡Qué palabra tan pequeña para lo que soy! Yo soy ley. Soy la voluntad viva de este imperio. Y tú eres carne condenada. Alonso dio un paso adelante, los grilletes chispeando por la tensión. Entonces acaba conmigo. Salira se inclinó, muy cerca, tan cerca que su aliento cálido rozó su mejilla. Oh, no. Matarte sería un desperdicio. Hay algo en ti que me intriga. Algo en esa mirada que no sabe cuándo caer. Quiero ver cuánto puedes soportar antes de quebrarte. Él no respondió. Solo sostuvo su mirada. ¿Tienes idea de cuántas razas se han postrado ante mí sin que yo dijera una palabra?, susurró ella. Pero tú ni siquiera parpadeas. Tal vez es porque no veo a una diosa. Solo a una mujer con miedo de estar sola. La sala entera pareció inhalar de golpe. La reina se enderezó. Por un momento, sus ojos brillaron con furia, pero luego bajó la vista y dejó escapar una risa suave, grave y peligrosa. Te estás cavando una tumba muy profunda, humano. Pero me gusta ese silencio en tu alma. Ese fuego. Entonces, levantó una mano. Los grilletes de Alonso se soltaron, cayeron al suelo con un chasquido metálico. Él no se movió. Ven, ordenó ella. ¿Y si no lo hago? Ella se giró sobre sus talones, caminando hacia la gran puerta que se abría con un susurro. Entonces vendrás por tu propia voluntad. Porque lo que tengo que ofrecerte cambiará tu destino. Y sin mirar atrás, desapareció entre las sombras doradas del pasillo. Alonso quedó solo por unos segundos, sintiendo la libertad recién obtenida, pero sabiendo que aún no era libre. Dio un paso, y luego otro, siguiendo los ecos de una reina que no pedía obediencia. La exigía. Las puertas se cerraron detrás de Alonso sin un solo sonido. Delante de él, un pasillo amplio y silencioso se extendía como el interior de un templo antiguo. Las paredes, vivas, pulsaban con energía, como si respiraran al ritmo de su corazón acelerado. Cada paso que daba lo alejaba más del mundo que conocía y lo empujaba hacia algo desconocido, oscuro e inquietantemente atractivo. Al final del pasillo, una estancia se abría como el vientre de una bestia dormida. Un salón inmenso, decorado con materiales que él no podía nombrar, pero que lo hacían sentir pequeño. Estatuas flotantes, orbes de luz que se desplazaban suavemente por el aire, y una gran mesa baja con manjares de otros mundos, dispuestos en silencio.
En el centro del salón, Salira lo esperaba, sentada con una pierna cruzada sobre la otra, su mirada fija en él como si pudiera ver más allá de su carne. Alonso se detuvo a pocos pasos de ella. La reina no hablaba. Solo lo observaba, y eso bastaba para que el aire pareciera más denso, más caliente. «Si esta es tu forma de tortura, debo admitir que es creativa», murmuró él. Salira sonrió sin alegría, sin dureza. Una sonrisa pura, limpia y peligrosa. «No todos los prisioneros tienen el privilegio de sentarse conmigo, Alonso». Él ladeó la cabeza. «¿Por qué me llamas por mi nombre? Porque lo mereces. Y porque he leído todo sobre ti. Tus misiones. Tus rebeliones. Tus respuestas sarcásticas a oficiales de alto rango. Has hecho de tu insolencia un arte. Pero hay algo más. Algo que aún no entiendo. Quiero descubrirlo. ¿Y por eso me traes a tu cena privada? No. Te traje porque quiero hacerte una oferta». Él rió con incredulidad. «¿Una oferta? ¿Desde una reina a un prisionero?» Salira se inclinó levemente hacia adelante. El vestido que llevaba parecía moverse con sus pensamientos, revelando partes de su piel luminosa, perfecta, ajena a cualquier debilidad. Pero sus ojos no eran de una reina. Eran de una mujer que ocultaba una guerra interior. «No quiero esclavos. Los tengo por miles. No necesito soldados. Me sobran. Pero alguien como tú podrías caminar a mi lado. No debajo de mí. No detrás. A mi lado. Como consejero. Como escudo. Como consorte». El silencio cayó como una sentencia. Alonso sintió que el aire cambiaba a su alrededor. Era una propuesta que ningún ciudadano de la galaxia podría rechazar. Y, sin embargo, él no respondió de inmediato. «¿Por qué yo?», preguntó, sin disimular la sospecha. «Porque tú no tiemblas ante mí. Porque tu corazón no late por miedo, sino por decisión. Porque tus palabras me enfrentan sin temblar. Y porque», Salira bajó la voz, como si confesara un secreto enterrado por siglos, «cuando estoy cerca de ti, mi mente no se silencia como con los demás. Siento algo». Él dio un paso más cerca. «¿Y si digo que no?». Ella se levantó. Alto, orgullosa, pero no arrogante. Caminó hacia él con lentitud, como si temiera tocar una promesa demasiado pronto. Se detuvo frente a él, tan cerca que Alonso sintió el calor de su piel. «Entonces me verás hacer algo que jamás he hecho. Rogarte». Alonso tragó saliva. No por miedo. No por deseo. Sino por el vértigo de entender que lo que estaba ocurriendo no era un juego de poder. Era real. Ella acercó su rostro al suyo. «Tú decides, Alonso. Obedecerme o convertirme en tu igual». Él cerró los ojos por un instante. Y en ese instante, su mundo cambió para siempre. La noche cayó sobre el palacio con un silencio inusual, como si el universo entero contuviera el aliento. El aire olía a flores que solo florecían bajo lunas dobles, y la atmósfera tenía una densidad casi palpable. Alonso no entendía cómo había llegado ahí, caminando junto a la reina Salira sin cadenas, sin escolta, sin órdenes. Solo el roce suave de sus pasos en los suelos de obsidiana. Ella lo condujo a través de jardines flotantes, donde las plantas cantaban al viento y la luz danzaba entre sus hojas. Ninguno de los dos hablaba, pero el silencio no era incómodo. Era expectante, lleno de algo que crecía entre ellos como una tormenta antes del trueno. Llegaron a una sala redonda, sin puertas, con una gran cama de seda líquida en el centro. La habitación parecía viva. Las paredes pulsaban al ritmo del corazón de Salira. O quizás del de Alonso. No lo sabía con certeza. Salira se detuvo y lo miró con una mezcla de decisión y vulnerabilidad. Por un momento, no fue reina. Fue solo mujer. Una mujer que había llevado guerras enteras sobre los hombros y que, aún así, no sabía si debía dar un paso más. «Aquí no soy lo que ven allá afuera», susurró ella, apenas audible. Alonso no respondió. La observó, sin juicio. Había visto suficiente para saber que lo que tenía frente a él no era una trampa. Era una entrega. Ella dio un paso, luego otro,
hasta que sus cuerpos quedaron frente a frente. Levantó una mano y la posó sobre el pecho de él, sintiendo el latido firme que no había temido su voz, ni sus castigos, ni sus amenazas. Solo su cercanía. «No te he traído aquí para romperte», dijo, con los ojos encendidos de algo más profundo que deseo. «Te he traído porque me estoy rompiendo yo. Y no sé cómo detenerlo». Alonso alzó su mano lentamente y le tocó el rostro. La piel de Salira era cálida, pero lo que le estremeció no fue el tacto, sino que ella no se apartó. No lo detuvo. Cerró los ojos como si ese contacto la sostuviera. Ella se inclinó. Sus labios se rozaron como dos cometas en ruta de colisión. No hubo urgencia. No hubo fuerza. Solo reconocimiento. Un instante donde dos almas marcadas por la guerra encontraron un segundo de paz. El beso fue lento, como si ambos se buscaran desde hacía siglos sin saberlo. Y cuando se separaron, Salira apoyó su frente en la de él. «Mañana empieza la guerra. Lo sabes, ¿verdad?» «Sí», respondió Alonso sin dudar. «Y podrías morir». «Podría». Ella respiró hondo. «Entonces esta noche no se trata de poder, ni de reinos, ni de obediencia. Esta noche se trata de sobrevivirnos». La ropa cayó como una confesión muda. Los cuerpos se unieron sin gritos, sin dominación, sin más jerarquía que la de dos seres humanos, aunque uno no lo fuera. Compartieron el calor, la necesidad, el miedo, la ternura escondida entre cicatrices. Y cuando la luna se ocultó detrás del palacio, Alonso despertó con ella a su lado. Dormía sin armadura, sin máscara, con el rostro sereno. Pero el silencio de la madrugada fue interrumpido por una alarma lejana. Algo había llegado. El fuego de la guerra se asomaba en el horizonte. Y ellos ya no eran los mismos. El salón del consejo era un anfiteatro tallado en cristal oscuro. Cada asiento estaba ocupado por figuras poderosas: señores de guerra, estrategas, aristócratas interplanetarios, consejeros de razas que Alonso apenas comprendía. Todos hablaban en susurros cuando él entró junto a Salira. Su presencia era una provocación. Un humano sin uniforme, sin emblemas, sin título, caminando al lado de la reina como si tuviera derecho a estar ahí. Algunas miradas eran de desprecio, otras, de abierta hostilidad. Pero Salira no le prestó atención a ninguna. Se sentó en su trono elevado, y con un gesto de su mano, hizo que colocaran una segunda silla a su lado. Nadie se atrevió a hablar, pero el silencio se volvió tenso. El protocolo había sido roto. Nunca, en la historia del imperio, un forastero se había sentado allí. Alonso no se sentó de inmediato. Se quedó de pie, mirando a cada rostro con calma. No intentaba imponer autoridad. Solo mostraba que no les temía. Un general de piel metálica y ojos como cuchillas se levantó. «Majestad, ¿qué representa este gesto? ¿Un símbolo de unidad o una humillación para todos los que han jurado lealtad a esta corona?» Salira respondió sin levantar la voz. «Este gesto representa mi voluntad. La misma voluntad que ha mantenido este imperio firme durante ciclos de guerra. Este hombre está aquí porque lo he elegido. No para complacer a ustedes, sino para desafiar lo que ninguno de ustedes se atreve a cuestionar, que nos estamos debilitando desde adentro». El silencio fue absoluto. Otro consejero, más viejo, de voz temblorosa, intervino con cautela. «Pero él es humano, un simple soldado de un planeta apenas civilizado». Antes de que Salira pudiera responder, Alonso habló. «No me interesa impresionar a ninguno de ustedes. Ni pretendo usurpar sus títulos ni sus asientos. Pero hay algo que sí tengo y ustedes no. La reina me eligió no por mi raza, sino por lo que no han podido darle, ¿verdad?». Se produjo un murmullo de incomodidad. Pero él no se detuvo. La guerra que se acerca no se gana con linajes. Se gana con sacrificio. Y ustedes ya se han acostumbrado a mandar sin ensuciarse las manos. Yo no. Salira lo miró con una mezcla de orgullo y deseo contenido. Se levantó lentamente y extendió su mano hacia él. Él la tomó. «Desde este momento», dijo ella con voz solemne, «Alonso de la Tierra no será solo mi consejero. Será mi escudo, mi igual. Y si yo caigo,
Él tendrá poder para hablar en mi nombre. El choque fue instantáneo. Una parte del consejo se levantó, otros intentaron objetar. Pero antes de que estallara una rebelión verbal, un mensajero irrumpió en la sala. Majestad. La flota de Darnak ha atravesado el límite exterior. 17 naves. Todas en formación de ataque. Los susurros se apagaron. La reina asintió con calma. Preparad las defensas orbitales. Y envíen un mensaje claro. Esta vez, no esperaremos a que lleguen a nuestras puertas. Iremos a su encuentro. Alonso ya caminaba hacia la salida antes de que Salira dijera una palabra más. Ella lo siguió. En los pasillos, la tensión se convirtió en electricidad. Ambos sabían lo que venía. Ya no eran palabras. Ya no eran susurros en la oscuridad ni caricias en camas suaves. Ahora eran sangre, fuego, estrategia. Y lealtades que debían probarse no con promesas, sino con acción. Las torretas de defensa rugían como bestias despiertas. El cielo se había oscurecido con el velo de las naves enemigas, 17 colosos metálicos cruzando el firmamento, lanzando rayos púrpuras que partían la atmósfera en líneas mortales. El palacio temblaba con cada impacto lejano. Las alarmas no se apagaban. No había tiempo para miedo, solo para moverse. Alonso corrió por los corredores principales de la fortaleza mientras se colocaba la armadura que le había sido entregada personalmente por Salira. No era como ninguna otra. Tenía grabados antiguos, vivos, que se iluminaban al contacto con su piel. Un escudo adaptado a sus movimientos. Ligero, pero resistente. Como si ella hubiera ordenado que lo forjaran con su sangre. En el hangar principal, las tropas se organizaban con rapidez impecable. Pilotos, soldados, estrategas, androides de combate. Todos se giraban al verlo pasar, reconociendo su figura, aunque algunos lo hacían con respeto y otros con resentimiento. No importaba. Ya no había tiempo para opiniones. Salira apareció sobre una plataforma elevada, vistiendo una armadura ceremonial que no ocultaba su elegancia, pero sí dejaba claro que no se quedaría atrás. Era una reina que iba a la guerra, no una que daba órdenes desde la seguridad de su trono. Sus ojos encontraron a Alonso entre el caos. No necesitaban palabras. Él subió con ella a la nave de mando. El despegue fue inmediato. No había más protocolos. La batalla ya estaba viva. Cuando llegaron a la órbita baja, el espectáculo era apocalíptico. Fragmentos de naves flotaban como esqueletos suspendidos. Misiles cruzaban en todas direcciones. Algunos soldados morían sin entender de dónde venía el disparo. Otros ni siquiera tenían tiempo de caer. Todo era velocidad, gritos, furia, explosiones. Apunta al núcleo de la nave madre, ordenó Alonso al piloto. Salira lo miró con un destello de fuego en la mirada. Es suicidio. Es necesario. La nave giró, descendiendo en picado entre naves enemigas. Las defensas automáticas fallaban al seguirlos. Eran demasiado rápidos. Demasiado locos. Alonso se levantó, abrió la compuerta delantera y se lanzó sin pensarlo, cayendo directo sobre la cubierta de una de las naves de élite. Su aterrizaje fue brutal, pero preciso. Rodó, se levantó, y comenzó a correr mientras las alarmas internas de la nave estallaban en luces rojas. Su espada de plasma cortaba como si el metal no existiera. Salira lo siguió. Descendió tras él, lanzando una onda de choque al caer. Los guardias que se le acercaron fueron fulminados en segundos. No había compasión. No había dudas. Eran ella y Alonso, abriéndose paso como dos titanes que se habían cansado de esperar justicia. Cuando llegaron al núcleo de energía de la nave, Alonso plantó la bomba de implosión. La cuenta regresiva comenzó. ¿Cómo salimos de aquí?, preguntó Salira entre jadeos. Él la miró, respirando agitado, con una sonrisa tensa en los labios. No salimos. Ella lo fulminó con la mirada, no por ira, sino por el miedo que no quería aceptar. No te atrevas. He vivido más en estos días contigo que en toda mi vida. Si tenemos que caer, quiero hacerlo contigo. Pero entonces, una explosión lateral abrió un hueco en la estructura.
Una de sus naves aliadas había perforado la cubierta. Era su última oportunidad. Salira lo tomó del brazo. No me das órdenes, humano. Pero tampoco dejaré que mueras por mí. Saltaron juntos. La explosión los empujó con una fuerza brutal, pero fueron recuperados en pleno vuelo por la nave aliada. Desde la bahía de observación, vieron la nave enemiga implosionar como una estrella negra tragándose a sí misma. Salira, aún respirando con dificultad, apoyó su cabeza en el pecho de Alonso. «Estás loco. Tú también». Y sin más palabras, se besaron. No como despedida. No como tregua. Como juramento. Porque la guerra no había terminado. Pero ya no estaban solos. El eco de la explosión todavía vibraba en sus huesos cuando la nave tocó tierra firme. Los motores silenciaron su rugido y por primera vez en horas, el mundo respiró. No había más alarmas. No había disparos. Solo silencio, y una luz cálida filtrándose entre las nubes que se dispersaban sobre el horizonte como cortinas que se retiran después de la última escena. Alonso descendió de la nave con el paso lento de quien ha cruzado la muerte y ha regresado. La armadura estaba quemada, resquebrajada, pero sus ojos brillaban con una claridad que ningún fuego pudo apagar. Salira bajó detrás de él. No llevaba su corona. No la necesitaba. La gente ya se estaba reuniendo en la plaza central del palacio. Tropas, sirvientes, altos consejeros, pilotos heridos, nobles orgullosos y muchos que habían temido el fin. Pero no llegó el fin. Llegó ella. Y a su lado, llegó él. La reina se adelantó unos pasos, y el murmullo entre la multitud se deshizo en un silencio reverente. Salira alzó la voz, no con gritos, sino con una fuerza que llenaba el aire. El enemigo ha sido derrotado. La amenaza ya no existe. Pero no ganamos esta guerra con números ni tecnología. Ganamos por algo más humano. Más antiguo. Algo que muchos de ustedes olvidaron hace tiempo. Alzó la mano y señaló a Alonso. Coraje. El silencio se rompió con un rugido de vítores. No fue obligado. No fue ensayado. Fue un estallido real, nacido del alma colectiva de un pueblo que había estado al borde del abismo. Salira no bajó la mano. La giró lentamente y con ese gesto pidió algo más. Alonso se acercó. Ella lo miró sin coronas, sin títulos, solo con esa verdad ardiente que ambos habían descubierto cuando nadie más los veía. He sido reina durante muchas vidas. He ganado batallas. He gobernado mundos. Pero hoy quiero lo que nunca me atreví a pedir. Hoy quiero que este hombre se quede conmigo. No como sirviente. No como aliado. Como compañero. Como esposo. Un silencio reverente cayó otra vez. Pero fue breve. Los aplausos y los gritos se multiplicaron como olas. Algunos lloraban. Otros reían. Los más rígidos simplemente se inclinaban. No había resistencia. No podía haberla. Alonso la miró con una sonrisa que no necesitaba palabras. Y luego la besó. Allí, ante todos. No con ceremonia, sino con amor real. Ella le devolvió el beso con la fuerza de quien se permite, por fin, ser feliz. Los días siguientes fueron de reconstrucción, pero también de celebración. La unión de la reina Salira y el humano Alonso marcó el comienzo de una nueva era. Una en la que no importaba el planeta de origen ni el código genético. Solo el valor, la lealtad y el amor. Pasaron semanas, luego meses. Y en el jardín elevado donde las flores cantaban al viento, Salira descansaba en una hamaca de energía junto a Alonso. Sus dedos entrelazados. Las naves ahora surcaban el cielo con paz, no con fuego. ¿Alguna vez pensaste que terminarías así?, le preguntó ella, con una sonrisa juguetona. No. Pero siempre supe que, si sobrevivía a este caos, lo haría contigo. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Entonces quédate. Hasta el último de tus días. Y después de eso, te encontraré otra vez. Trato hecho, mi reina. El sol se ocultó lentamente, tiñendo el cielo de dorado. Y el universo, por una vez, dejó de luchar. Porque el amor ya había ganado.